María Murphy había estado trabajando sin descanso todo el día. Justo antes de salir de la oficina, a última hora de la tarde, se detuvo en el departamento legal para hablar con la abogada de la empresa, Grace Mosquito. «Redáctame un acuerdo de divorcio», dijo María, usando el apodo que siempre le había puesto. «Quiero que esté listo antes del fin de semana». Grace siempre había sido cercana a María. De hecho, había planeado invitarla a cenar para celebrar su reciente ascenso. Pero al escuchar esas palabras, se congeló. «¿Para quién?», preguntó Grace, con incredulidad en la voz. «Para mí», respondió María con calma. Grace se quedó atónita. No se atrevió a preguntar más. Desde que María había regresado de Francia, todo en ella había cambiado. Seguía midiendo 1,68 m, pero ahora su presencia tenía un aire imponente, como alguien que había atravesado tormentas y había regresado inquebrantable. Tras una pausa, Grace preguntó con cautela: «¿Quieres que él se quede sin nada?». «Conozco a un amigo que se especializa en casos de divorcio. Si tú lo autorizas, podemos asegurar los bienes, y tu hijo se quedará contigo». Fue el quinto día desde que María volvió al país, que Eisenwalker finalmente se quebró bajo el peso de su indiferencia. Frente a su hijo, la cuestionó. «Si volviste, eso significa que me perdonaste», dijo Eisen. «Si me perdonaste, ¿por qué sigues tratándome como a un extraño?». María llevó con calma a su hijo de regreso a su habitación. Luego volvió, metió la mano en su bolso, y le entregó un documento a Eisen. «Firma esto», dijo sin rodeos. Su voz no tenía emoción alguna. Su expresión era inescrutable. Eisen miró incrédulo el acuerdo de divorcio. Luego, dominado por la furia, lo rompió en pedazos. «¿Qué se supone que significa esto, María?», gritó. «Te dije que no me divorciaré». «¿Es por Henry Sullivan?». «Escuché que también estaba en Francia». «¿Estás con él? ¿Por eso te deshiciste del bebé?». Paf. Las palabras de Eisen habían cruzado el límite. María se había mantenido serena hasta ese momento, pero ahora su rostro se oscureció, y lo abofeteó con fuerza. «Maldito», gritó María. «¿Cómo te atreves a hablarme del bebé? ¿De verdad tienes el descaro de mencionar eso?». El bebé había muerto en su tercer mes en Francia. Antes de partir, María le había enseñado a su hijo Jack a usar las videollamadas. Cada noche, después de que ella llegó a Francia, él tomaba la tableta entre sus manos y la llamaba. Aquella noche había empezado igual, pero cuando la pantalla se encendió, no mostró más que oscuridad. Pasaron casi 10 minutos antes de que el rostro de Jack, lleno de lágrimas, apareciera. «Mami», sollozaba, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «¿Cuándo vas a volver a casa?». «Ya no quiero a papá. Papá es malo. Dejó que una señora mala usara tu ropa. Le dije que no lo hiciera, pero se enojó conmigo. Dijo que papá ya no te quería, y me pidió que la llamara mamá». María se quedó paralizada. La imagen cambió y vio a la asistente de Eisen saludando a la cámara con una sonrisa, vestida con la bata de noche de María. «María», dijo dulcemente la mujer, «disfruta tu tiempo en Francia. Yo cuidaré bien del señor Walker y de Jack». 3 meses. María solo llevaba 3 meses fuera, y Eisen ni siquiera había intentado esperar. María sintió náuseas, humillación, y, por encima de todo, se sintió una tonta por haber creído que aún había esperanza para ellos. Terminó la llamada, pero la imagen de esa mujer con su ropa no dejaba de repetirse en su mente.
sintiéndose sofocada, se metió a la ducha. Pero su pie resbaló. Cayó con fuerza. El bebé se fue. Ya tenía 6 meses de embarazo. El feto estaba completamente formado. Tuvo que someterse a un parto inducido. El dolor casi le quitó la vida. De no ser porque Henry movió influencias para encontrar al mejor especialista en Francia, María estaba convencida de que no habría sobrevivido. Isen voló a Francia cuando se enteró de la pérdida, pero María se negó a verlo. Su madre lo persiguió con una escoba. Ese bebé había sido el último hilo de esperanza que María tenía para Isen. Y cuando se rompió, también lo hizo todo sentimiento hacia él. Una vez recuperada, regresó a casa y le estampó los papeles del divorcio en la cara. Isen se negó. No aceptaría, dijera lo que dijera. María estaba dispuesta a ir a juicio. Pero entonces, su hijo Jack se aferró a ella, llorando y suplicando, diciendo que si se divorciaban, prefería morir. María se quedó impactada por lo extremo de su reacción. Le preguntó quién le había enseñado a decir esas cosas. Jack le dijo que fueron sus abuelos. Furiosa, María fue a confrontar a los padres de Isen. Pero en vez de encontrar compasión, su suegra la miró con desprecio. ¿Así que te fue infiel? Va. Espetó la mujer mayor. Fue solo un desliz. Los hombres necesitan entretenimiento de vez en cuando. Solo buscó a otra mujer porque tú no cumplías tu papel como esposa. Esto es tu culpa, no la de él. Deberías avergonzarte. María se quedó allí, sin poder creer lo que escuchaba. Siempre había pensado que su suegra era una mujer refinada y educada. Pero ahora, sus palabras le sonaban como una bofetada. Pudo haber cortado todo lazo con la familia de Isen en ese mismo instante, pero no podía ignorar el estado emocional de su hijo. Jack era demasiado pequeño para comprender lo que significaba una traición, y se estaba desmoronando bajo el peso de todo ello. Así que decidió esperar. Pero la situación solo empeoró. No importaba cuánto intentara consolarlo, Jack lloraba y entraba en pánico cada vez que mencionaba la palabra divorcio. María consideró presentar los papeles en secreto, pero Isen, ese hombre manipulador, mantenía a Jack siempre a su lado, a cada hora del día. Sin opciones, María volvió a Francia. Quería llevarse a Jack con ella, para que recibiera consejería adecuada. Pero el niño se negó. En sus ojos, ella se había convertido en quien estaba destruyendo la familia. Así que, el divorcio se pospuso. Ahora que había vuelto otra vez, ver a Isen le revolvía el estómago. No soportaba pasar ni un segundo más en esa casa. Pero su madre le rogó que se quedara. Jack se había vuelto callado y retraído, dijo. Sería mejor no alterarlo más. Por su hijo, María volvió a aquella casa miserable. Pero su paciencia se había agotado. Isen, dijo, con voz serena, hemos sido marido y mujer. No hagamos esto más feo de lo necesario. Firma el acuerdo de divorcio. Quédate con esta casa. Yo tomaré la de los suburbios. Cada uno con un coche, y dividimos los ahorros a partes iguales. Miró los papeles del divorcio rotos en el suelo, sin el menor asomo de emoción. Luego sacó otra copia de su bolso y la colocó sobre la mesa. Había impreso varias, esperando que él reaccionara así. Tendré la custodia de nuestro hijo, añadió. Si no estás de acuerdo, lo resolveremos en los tribunales. Y Isen, tengo pruebas de tu infidelidad. Si esto llega a juicio, no te quedarás con nada. Terminemos esto con dignidad.
sigamos caminos separados sin hacernos más daño. Después de presentar oficialmente la solicitud de divorcio, María no tenía tiempo ni energía para preocuparse por las emociones de su hijo. Simplemente lo dejó en la casa de los Murphy. Los miembros mayores de la familia Walker habían regresado a su ciudad natal y no volverían en al menos 2 semanas, lo cual le ahorraba algunos problemas inmediatos. María acababa de ser ascendida y estaba enterrada en trabajo. Necesitaba urgentemente un asistente. Cuando el Departamento de Recursos Humanos le entregó una lista de candidatos, estudió detenidamente un currículum durante un largo rato. Era Zoe. La misma Zoe que había sido la asistente de Eisen. Al principio, María pensó que se trataba de un error. Miró atentamente la foto. Una vez que estuvo segura, arrojó el currículum sobre su escritorio. María servirá, dijo con frialdad. Durante el almuerzo, la nueva gerente de recursos humanos fue a verla. Explicó que Zoe se había incorporado a la empresa hacía un año, y que recientemente había tomado 10 días de permiso por asuntos personales en su ciudad natal. Estaba programada para regresar al día siguiente. Esta gerente había trabajado antes bajo la supervisión directa de María y aún le guardaba lealtad. Le advirtió que Zoe no era una persona confiable, que tenía una mente calculadora y no debía recibir responsabilidades importantes. El nombre de Zoe no figuraba originalmente en la lista de candidatos. La gerente sospechaba que algún subordinado la había agregado por error. De hecho, había seleccionado a algunos de los mejores empleados para que María eligiera. Al final, María eligió a 2 candidatos, uno verdaderamente capaz, y Zoe, cuyas cualificaciones eran notoriamente pobres. En el primer día de regreso de Zoe, María le arrojó públicamente un montón de documentos en la cara. Idiota, soltó María. Pedí una propuesta, no una tesis universitaria. ¿Copiaste y pegaste esto de un buscador? En el segundo día, María le derramó café caliente encima, a propósito. ¿Así es como planeas matarme? ¿Con café hirviendo? Torpe. ¿Cómo lograste que te contrataran? El tercer día, envió a Zoe a un viaje de 50 kilómetros para recoger suministros en una fábrica, y luego le ordenó recorrer otros 20 kilómetros para comprar postres para el equipo. El cuarto día, la obligó a hacer horas extra para reconstruir 10 documentos triturados del basurero, solo para pedirle que los destruyera de nuevo a la mañana siguiente. En el quinto día, María le dijo a Zoe que, finalmente, su propuesta era aceptable y le pidió que la presentara en la reunión matutina. Entonces, frente a todos, la ridiculizó: pareces un adorno, no una profesional. Esta propuesta es un desastre total. En el sexto día, Zoe volvió a la oficina de María, con el rostro manchado de lágrimas, sosteniendo una carta de renuncia. María llamó a la gerente de recursos humanos y le dijo que enviara el contrato laboral de Zoe al asesor legal de la empresa, Grace. Le instruyó a Grace que entregara el contrato personalmente a Zoe, y que le recordara que renunciar antes de finalizar el contrato implicaba una multa considerable. En el séptimo día, Zoe finalmente explotó. Irrumpió en la oficina de María, con la voz temblando de furia: «Lo estás haciendo a propósito», gritó Zoe. «Esto es una venganza personal. Si hubiera sabido que trabajabas aquí, nunca habría entrado en esta empresa. Eres cruel y mezquina». María cruzó las piernas con elegancia, levantó su taza de café y dio un sorbo lento. Miró a Zoe como quien observa a una artista patética en un circo. «Por supuesto que es una venganza», respondió María con calma. «Si no puedes soportarlo, puedes renunciar. O mejor aún, ve a hablar con el gerente general».
¿Acaso no eres buena para seducir hombres? Cuando logres meterte en su cama y me saques de esta silla, entonces tendrás derecho a cuestionarme. El cuerpo de Zoe temblaba de rabia. Su rostro se enrojecía de indignación. Pero de pronto, soltó una risa. Su expresión se volvió arrogante. Te crees muy poderosa aquí, María, pero al final no eres más que una esposa descartada. ¿Sabes lo que decía Isen de ti cuando estaba conmigo en la cama? Te llamaba aburrida. Decía que eras una tigresa vieja y regañona. El hombre que amabas, él me amaba a mí. María la interrumpió con una sonrisa serena. Abrió su cajón, sacó una pluma plateada y la hizo girar entre sus dedos. Ah, sí, dijo suavemente. Pues si Isen realmente te ama, eso es maravilloso. Entonces solo necesitas convencerlo de que firme los papeles del divorcio. Cuando eso ocurra, te dejaré en paz. Y el día que se casen, incluso les enviaré un regalo generoso. El rostro de Zoe palideció. ¿Isen no se divorciará de ti por el niño? Espetó. Si no tuvieran un hijo juntos, ya te habría dejado hace años. Solo me despidió por tu influencia. Mientras estabas en Francia, me compró una casa. Llevamos juntos 2 años. No tenías ni idea, ¿verdad? El rostro de María se mantuvo sereno, sin el más mínimo destello de emoción. El único cambio fue una leve y sarcástica sonrisa en la comisura de sus labios. Déjame recordarte algo, dijo lentamente. Mientras yo no dé un paso al costado, siempre serás la otra. En realidad, no, eso te da demasiado crédito. A lo sumo, eres solo una amante. El rostro de Zoe se tornó blanco por la furia. Cuanto más profunda era su ira, más amplia se volvía la sonrisa de María. Has estado con él durante 2 años y aún no le has dado un hijo, añadió María con dulzura. ¿Hay algún problema de tu parte? Deberías cuidar mejor tu salud. De hecho, ya que hoy la encargada de limpieza no vino, ¿por qué no vas y limpias todos los baños de este piso? Pediré a la oficina que revise tu trabajo. Desde el principio, María había hecho la vida de Zoe imposible. Grace, la asesora legal, incluso había jugado una pequeña trampa con la redacción del contrato de Zoe, lo justo para asustarla y disuadirla de renunciar. Así que, en lugar de dimitir, Zoe comenzó a difundir rumores a espaldas de María. Pero María llevaba años en la empresa, era considerada parte de la vieja guardia, una figura de autoridad que tenía la confianza de la alta gerencia. Más importante aún, estaba reconocida oficialmente por la sede como subdirectora general. Nadie se atrevía a meterse con ella. Con el tiempo, se volvió evidente para todos que María estaba apuntando deliberadamente a Zoe. La gente empezó a susurrar, a especular sobre la razón detrás de ese trato. Incluso el gerente general llamó a María a su oficina para hablar. María no intentó ocultar la verdad. Con calma, admitió todo. Dijo que Zoe se había entrometido en su matrimonio, que estaba en proceso de divorcio, y que la forma en que trataba a Zoe era intencional, parte venganza, parte estrategia. Quería provocar a Isen. Si él venía a interceder por Zoe, eso haría más fácil concretar el divorcio. Cuando Isen finalmente fue a verla, María reprodujo una grabación con la voz de Zoe. Luego lo miró y dijo, si te niegas a firmar los papeles del divorcio, publicaré esto en Internet. Quizá puedas lidiar con la presión pública, pero, ¿realmente quieres perder tu dignidad así? Isen siempre había valorado profundamente las apariencias. Furioso, arremetió contra Zoe, y luego se volvió hacia María,
intentando explicarse a gritos. Insistía en que había sido manipulado desde el principio, que Zoe lo había engañado. María no quiso oír sus excusas. Le advirtió con claridad, si seguía negándose a firmar, llevaría el caso ante los tribunales. Y si intentaba usar a su hijo contra ella, entonces ya no habría marcha atrás. Sería una guerra. De algún modo, la noticia se filtró en la empresa. La gente se enteró de que Zoe había destruido el matrimonio de María. La marea cambió casi de inmediato. Todos comenzaron a criticar a Zoe, abiertamente o por lo bajo. Los empleados que antes trataban de acercarse a María ahora se sentían justificados para acosar a Zoe. Incluso los compañeros hombres, que antes eran amables con ella, empezaron a evitarla, temerosos de quedar atrapados en el fuego cruzado. En solo un mes, Zoe se convirtió en una paria. Llamó para reportarse enferma, pero Recursos Humanos la marcó como ausente sin permiso. Su salario fue reducido. Cuando intentó hablar con el gerente general, este se negó a recibirla y ordenó que la escoltaran fuera del edificio. En la cafetería, la gente se apartaba de ella como si llevara una enfermedad. La encargada del almuerzo le servía sobras. Cuando fue a la sala de descanso por café, otra mujer le bloqueó el paso y le entregó una botella de té verde con una sonrisa sarcástica. Zoe, eventualmente, colapsó. Una tarde, mientras María se dirigía al garaje subterráneo para recoger su auto, Zoe le embistió con el coche en un ataque de furia. María logró esquivarla justo a tiempo, pero el coche aún la golpeó de lado. Cuando María abrió los ojos en el hospital, el primer rostro que vio fue el de Henry. Henry se inclinó sobre ella, revisó sus ojos con suavidad, y luego colocó una mano cálida sobre su frente. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave. ¿Sientes algún dolor? María lo miró, con la mente nublada. Tardó unos segundos en volver completamente en sí. ¿Por qué estás aquí?, preguntó al fin. Henry rió con suavidad mientras acariciaba su cabello con ternura. Porque trabajo aquí. Soy tu traumatólogo ortopédico. María suspiró y dijo, ¿puedo tener otro doctor? Se siente raro contigo aquí. 2 años atrás, después de regresar de un viaje, ambos habían tomado caminos separados. Henry la había llamado un par de veces, meras cortesías. El día que María sufrió la caída, fue Henry quien volvió a llamar. Su suegra contestó el teléfono y le contó lo que había pasado. Sin pensarlo 2 veces, Henry corrió al hospital. Esa fue la primera vez que se vieron desde su despedida en el aeropuerto. Cuando María fue dada de alta en el hospital en Francia, fue Henry quien fue a recogerla. Le pidió una oportunidad, le dijo que quería cuidarla. María comprendía sus sentimientos, pero lo rechazó. Desde aquel día, él nunca volvió a mencionar el tema. No se habían vuelto a ver desde entonces. Y ahora, su reencuentro en el país había sido en esas circunstancias. María se sintió incómoda y pidió otro doctor. Henry lo notó, y sonrió con dulzura. Soy el mejor ortopedista aquí, dijo con una ligera risa. Si me rechazas, te vas a arrepentir. Luego, se quedó en silencio, dejando escapar un leve suspiro mientras le acomodaba la manta sobre los hombros. Sus ojos estaban serenos, pero cargaban una profundidad compleja. María, dijo con suavidad, no necesitas sentirte presionada. Solo piensa en mí como tu doctor. Y no te preocupes, aunque no he renunciado a ti, no intentaré perseguirte de nuevo hasta que tu divorcio esté finalizado. Continuó, con una determinación tranquila, he pensado en dejarte ir,
de verdad lo he hecho. Pero la vida sigue demostrándome que estamos conectados. Si estuvieras felizmente casada, jamás habría intervenido. Pero si te divorcias, no importa cuántas veces me rechaces, seguiré intentándolo, incluso si me toma toda la vida. María terminó quedándose una semana en el hospital. Henry pasaba por su habitación tantas veces al día, que todo el hospital empezó a murmurar. La gente comenzó a decir que la mujer de la habitación 8 era la novia del doctor Sullivan. María no tenía idea de que esos rumores estaban circulando, solo notó que las enfermeras parecían rotar con más frecuencia. No fue hasta que Isen la visitó que se enteró del chisme. Fue él quien se lo contó. María, lo sabía, soltó Isen, lleno de ira. Estás insistiendo en el divorcio por ese hombre, Henry. ¿Estuvieron involucrados todo este tiempo? Isen había ido a buscarla a su oficina, solo para ser ridiculizado por algunos de sus compañeros. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, alguien mencionó que María había sido atropellada por un coche. Alarmado, corrió al hospital. Apenas preguntó por ella en recepción, una enfermera que pasaba por allí lo escuchó y dijo, ¿está buscando a la novia del doctor Sullivan? Está en la habitación 8, en el 5º piso. Isen se congeló. ¿Quién es el doctor Sullivan?, preguntó. Cuando la enfermera le respondió que era Henry, el pecho de Isen se llenó de furia. Sin decir una palabra más, irrumpió en la habitación y explotó, María. Estás con él, ¿verdad? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Dormiste con él? Dímelo. ¿Te acostaste con él? Eres mía, María, me perteneces. María permaneció en silencio mientras él gritaba. Cuando terminó de desahogarse, ella lo miró como si se hubiera vuelto loco. Estás enfermo, dijo fríamente. Isen se lanzó sobre ella, le agarró la barbilla con fuerza, intentando limpiarle los labios, los ojos rojos de furia. Lo veo en tu cara, escupió. Estás con él, ¿verdad? Admítelo. María forcejeó para apartarlo, pero la fuerza de Isen era abrumadora. Sus labios le dolían, apenas podía respirar. Y justo cuando ya no podía más, Henry irrumpió en la habitación. ¿La estás lastimando? ¿No ves que está débil?, dijo Henry con firmeza. Se interpuso entre ambos, empujó a Isen hacia un lado y caminó hacia María. Notó el enrojecimiento e hinchazón en sus labios, y alzó la mano para tocarle el rostro con suavidad. Pero antes de que sus dedos pudieran alcanzarla, Isen le apartó la mano con violencia. «Quita tus manos de mi esposa», rugió. «¿Quién te crees, para tocarla así?». Levantó el puño, listo para golpear. Pero Henry fue más rápido, atrapó su muñeca en el aire y lo sostuvo con fuerza. Luego se volvió hacia María y le dijo con ternura, «Descansa». Después arrastró a Isen fuera de la habitación. Antes de irse, llamó a una enfermera para que le cambiara el vendaje. María no alcanzó a oír lo que los dos hombres se dijeron después. Pero más tarde, esa misma noche, cuando Henry regresó, tenía un moretón fresco en la mejilla. María supuso que debían haberse peleado. ¿Te duele?, preguntó María en voz baja. Henry sonrió. No, no duele. María desvió la mirada y dijo, lo que pasó hoy fue culpa de Isen. Te pido disculpas en su nombre. Henry la observó por un momento. ¿Estás segura de que quieres divorciarte? ¿De verdad no queda ningún futuro entre tú y él? María asintió sin dudar. Los ojos de Henry se iluminaron con una leve sonrisa.
entonces no necesitas disculparte por él. Si ustedes dos ya no son marido y mujer, él no tiene nada que ver contigo. María no dijo nada. Henry continuó: María, tengo una manera de ayudarte a conseguir ese divorcio. María permaneció 2 semanas más en el hospital. Una vez que recibió el alta, lo primero que hizo fue hacer que arrestaran a Soe-young. Instruyó al equipo de seguridad de la empresa que sacara las grabaciones de vigilancia del estacionamiento, y se las entregó a la policía. Luego llamó a Grace. Quiero presentar cargos, le dijo con calma. Quiero a Zoe tras las rejas. Grace se golpeó el pecho con confianza. Déjamelo a mí. Me aseguraré de que se quede allí por mucho tiempo. Con el caso de Zoe en marcha, María volvió a concentrarse en el plan de Henry. Pero antes de ponerlo en acción, decidió darle a Isen una última oportunidad. Se reunió con él para una conversación seria. En el fondo, aún esperaba no tener que recurrir al método de Henry. Pero Isen, tan terco como siempre, se negó rotundamente a aceptar el divorcio. Estás siendo demasiado cruel conmigo, dijo, acusador. Zoe me drogó. Me tendió una trampa. Yo no tenía control de nada. ¿Por qué no puedes perdonarme? ¿Un hombre comete un error y ya es una sentencia de muerte? Se inclinó hacia adelante, alzando la voz. Además, ni siquiera fue una aventura real. Yo fui la víctima. María no respondió. En su lugar, sacó una fotografía y se la lanzó a la cara. Era una imagen de Zoe, de pie frente a una casa. Isen se congeló. Sí, la compré, admitió, con pánico en la voz. Pero no tuve opción. María tenía un video nuestro y me amenazó con enviártelo. Tenía miedo. Solo quería comprar su silencio. María sacó otra foto y la arrojó sobre la mesa. En ella se veía a Zoe usando una de las batas de noche de María, tomada 2 años atrás. Isen apretó los dientes con frustración. Ni siquiera sabía que estaba en la casa. Esa noche yo estaba en una cena. No tenía idea de que Zoe había ido a nuestro hogar, y mucho menos de que usaría tu ropa. Solo lo supe después, cuando nuestro hijo lo mencionó. María lo miró a los ojos. ¿Cómo consiguió una llave de nuestra casa? Isen vaciló un momento, luego murmuró: una vez le pedí que llevara a nuestro hijo a casa. Le di la llave solo esa vez. ¿Debe haber hecho una copia sin decírmelo? María no respondió. Sus ojos estaban fríos, distantes. Isen pudo ver que, sin importar cuántas excusas diera, no había forma de dar marcha atrás. María lo miró directamente y preguntó: ¿cuántas veces has ido a la casa de Zoe? Isen se frotó la nuca, dudó, y finalmente murmuró: no fui por voluntad propia. Zoe me amenazaba con el video. Solo iba para intentar borrarlo. Hundió el rostro entre las manos, gimiendo con angustia. No podía dejar que vieras ese video, María. No podía arriesgarme a un divorcio. Cada vez que me amenazaba, cedía. ¿No tenía otra opción? Su voz temblaba mientras continuaba: hizo incontables copias. Cada vez que borraba una, aparecía otra en mi teléfono. Me decía que, si no hacía lo que ella quería, te lo enviaría. Para proteger nuestro matrimonio, tuve que ceder. Jamás esperé que Zoe fuera tan despiadada. Si tú no la hubieras mandado a prisión, te juro, yo mismo la habría matado. Para María, toda su explicación no era más que una broma patética. Aún se negaba a firmar los papeles del divorcio.
Con una mirada helada, ella lo abofeteó con fuerza. Luego le dio una patada en la espinilla antes de girar sobre sus talones y marcharse. Justo antes de salir, lanzó una última frase por encima del hombro: una mosca solo se posa sobre un huevo agrietado. Y un perro nunca deja de escarbar en la basura. Al día siguiente, Isen recibió una carta formal del abogado de María. Aún así, se negó a divorciarse. Durante la audiencia en la corte, su hijo Jack estalló en llanto, abrazándose a María, suplicándole que no dejara a su padre. El corazón de María se rompió, y en ese momento, no pudo seguir adelante. Solicitó una pausa en el procedimiento. Después, se volvió hacia la señora Murphy, quien había llevado a Jack al tribunal ese día. Te pedí que te quedaras en casa con él, le dijo María. El señor y la señora Walker fueron a buscarlo una hora antes que yo, respondió la mujer. Esa noche, María se encerró en su habitación y no salió en todo el día. A las 8 en punto, le envió un mensaje a Henry. Luego, uno a Isen. A las 10, Isen llegó al hotel, siguiendo la dirección que María le había mandado. La habitación estaba en el tercer piso. En el mensaje, ella había dicho que quería tener una conversación tranquila sobre el divorcio, que no deseaba regresar a esa casa, así que sugería reunirse en el hotel. En la recepción, le informaron que se había dejado una llave para él. Aliviado y esperanzado, Isen tomó la tarjeta y subió. Imaginaba que María había cambiado de opinión. Pero en cuanto abrió la puerta, se quedó paralizado. La sangre pareció detenerse en sus venas. Ropa de hombre y mujer estaba tirada por todo el suelo. En la cama, dos cuerpos desnudos, enredados el uno con el otro, dormían abrazados. Pero lo más impactante fueron los rostros que vio. Ambos eran personas que conocía. María abrió los ojos lentamente y miró a Isen sin rastro de pánico. Luego se acomodó bajo las sábanas y se acurrucó aún más en el pecho de Henry. Con voz suave y adormilada, dijo: ¿Por qué estás aquí? Pensé que te dije que no vinieras. Extendió la mano y le dio una palmadita en la mejilla a Henry. Pásame tu teléfono, por favor. Henry sonrió, le levantó el rostro con ternura, le dio un beso en los labios, luego tomó su celular de la mesita y se lo entregó. Los dos continuaron con su pequeño acto como si nadie más estuviera en la habitación. Isen seguía de pie, pálido de furia, temblando, al borde de explotar. María se acomodó con tranquilidad en el hombro de Henry, quien la rodeó con el brazo. «Oh no», dijo María de pronto, mirando la pantalla. El mensaje no se envió. Se volvió hacia Henry y frunció los labios con aire juguetón. «Esto es culpa tuya. Te dije que lo hiciéramos con calma, pero no, tenías que apresurarte. Ahora mira lo que pasó». El mensaje para decirle que no viniera nunca llegó. ¡Qué incómodo! Luego se volvió hacia Isen y le sonrió con dulzura. «Bueno, ya nos atrapaste en la cama. ¿Qué haces ahí parado? ¿No deberías estar tomando fotos ya?» Después de que Isen salió del cuarto furioso, Henry arrojó la manta hacia atrás. Ambos seguían completamente vestidos de la cintura para abajo. María llevaba un top sin tirantes, y Henry se inclinó para recoger su chaqueta del suelo y ayudarla a ponérsela. Luego se puso su propia camisa. Se sentó a su lado y le preguntó: «¿Te arrepientes?» María negó con la cabeza. «No. No si esto logra que firme los papeles. No me arrepiento de nada». Se quedó en silencio, con la mirada perdida, sumida en sus pensamientos. Henry la observó por un momento y, de pronto, con un movimiento rápido,
se inclinó y la sujetó suavemente contra el colchón. María, dijo con voz baja. Dejemos de fingir. Hagámoslo real. Los ojos de María se abrieron como platos. Salió corriendo de debajo de él y huyó del cuarto. Henry se sentó, viendo cómo escapaba, con una sonrisa irónica en los labios. Lo había anticipado. Nunca pensó en aprovecharse de ella, solo quería provocarla, nada más. 2 semanas después, Isen finalmente firmó los papeles. Dijo que no podía superar lo que vio aquel día en el hotel. María encontró ridículo su comentario. Si eso realmente era lo que lo había quebrado, pensó, entonces debería haber seguido el consejo de Henry desde el principio. Una vez que el divorcio se hizo oficial, María bloqueó el número de Isen, lo eliminó de todos sus contactos, lo borró de las redes sociales y erradicó cada rastro suyo de su vida. Vendió la casa suburbana y compró un pequeño apartamento más cerca de su oficina. Se mudó allí con su hijo, Jack. Aunque le fue concedida la custodia completa, María nunca impidió que los padres de Isen vieran a su nieto. La pareja anciana llegó llorando, suplicando que reconsiderara, pero María ignoró sus ruegos. Más tarde, al parecer, Isen les habló de su relación con Henry. Entonces irrumpieron en su apartamento, acusándola de traición, gritándole que había sido infiel durante el matrimonio y que había manchado el nombre de su hijo. María intentó explicarles varias veces, pero sus ataques solo empeoraban. Finalmente, pidió al personal de seguridad del edificio que los sacara y les advirtió que no volvieran. La madre de Isen armó un escándalo en el patio del complejo, gritando y llorando. Eventualmente, la propia madre de María vino a confrontarla. Ninguna de las dos mujeres estaba dispuesta a ceder. Terminaron tirándose del cabello y protagonizaron una pelea total, justo frente al edificio. Al final, la madre de María salió victoriosa, y Isen tuvo que separar a su madre. Después de eso, los Walker nunca más aparecieron. La vida pacífica y feliz que alguna vez compartieron se había derrumbado por completo. Todos se quitaron las máscaras de cortesía, mostrando sus verdaderos rostros. María solo podía suspirar y aceptar que esa era la realidad de la vida. Tras el divorcio, volcó todo su tiempo y energía en el trabajo y en cuidar de su hijo. Pero Jack no estaba bien. Se volvió aún más retraído, más sensible, y casi no hablaba. Algunos días, María regresaba de una jornada larga y estresante, solo para encontrar a su hijo apático y en silencio. La frustración le crecía en el pecho hasta que explotaba y alzaba la voz. Jack rompía en llanto, y entonces ella se forzaba a calmarse, lo abrazaba con ternura y lo consolaba suavemente. Hacia finales de año, las cosas empeoraron. El trabajo la abrumaba. Jack empezó a negarse a ir a la escuela. Y, por si fuera poco, el padre de María tuvo un accidente mientras paseaba y tuvo que ser hospitalizado. Su madre debía quedarse en el hospital para cuidar de él, y María se encontraba al borde del colapso, apenas sosteniéndose. Con las manos llenas en la oficina, y Jack cada vez menos cooperativo, no tuvo más opción que pedirle a su madre que lo llevara al hospital durante el día. Por las noches, María pasaba a recogerlo. Un fin de semana, su empresa organizó una cena, pero María estaba demasiado agotada para asistir. Regresó directamente a casa y se dejó caer sobre la cama. Mientras dormía, sintió que alguien entraba a la habitación. Sobresaltada, se incorporó de golpe, pensando que se trataba de un ladrón. Pero en la sala de estar, vio a Jack de pie. Su corazón se hundió. Había olvidado recogerlo del hospital. Corrió hacia él, lo alzó en brazos y preguntó, ¿cómo llegaste a casa, cariño?
Jack señaló hacia la cocina y dijo en voz baja, «El tío Sullivan me trajo». María se giró, sorprendida. Henry estaba allí, de pie, sosteniendo un cuenco. Cuando la vio, le dedicó una sonrisa cálida. Jack estaba inquieto en el hospital, dijo Henry con amabilidad, así que lo traje de regreso a casa. Tú no has comido, ¿verdad? Ve a lavarte, la cena está lista. María se quedó paralizada por un momento, observando la silueta alta de Henry moviéndose con soltura por la habitación. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien cocinaba para ella? Apenas lo recordaba. Tal vez en el primer año de su matrimonio, cuando Isen solía esperarla con la cena caliente después de sus turnos largos de trabajo. Eso fue hace 7 u 8 años. Casi había olvidado que Isen alguna vez supo cocinar. En la mesa estaban todos los platos que a ella y a Jack les encantaban. Miró a Henry con una mezcla de sorpresa y ternura. Él explicó, con una sonrisa, que había preguntado a su madre por sus comidas favoritas antes de salir del hospital. Henry le dijo que se concentrara en el trabajo y no se preocupara por sus padres. Ya había contratado enfermeras para cuidar de su padre y había hablado con los médicos también. María se sintió profundamente conmovida, y le agradeció con sinceridad. Henry simplemente le revolvió el cabello con dulzura y le dijo que debía descansar. María lo miró en silencio, con el corazón lleno. Sabía que, desde el divorcio, Jack se había vuelto receloso con cualquier hombre que se acercara a ella. Cuando se oponía tan ferozmente a la separación, era en gran parte porque los padres de Isen le habían metido en la cabeza la idea de que María se volvería a casar, y lo abandonaría. Pero curiosamente, Jack había aceptado a Henry sin oponer resistencia. Durante la cena, incluso le sirvió comida en su plato. Más tarde, se volvió hacia María y dijo, «Quiero volver a la escuela mañana. ¿Puede llevarme el tío Sullivan?» María se sintió aliviada, pero también desconcertada. Le preguntó a Henry en tono de broma si le había lanzado un hechizo a su hijo. Henry rió, con un destello en los ojos, «Es un secreto entre hombres. Tú solo encárgate de trabajar, comer bien y descansar. Lo demás, déjamelo a mí». Al final de la noche, María le preguntó cómo había entrado al apartamento. Henry dijo que su madre le había dado la llave de repuesto. María no dijo nada más. Después de cenar, lo acompañó hasta la puerta, pero en lugar de salir del edificio, Henry caminó directamente hasta el apartamento de enfrente. Se volvió y le sonrió cálidamente. «María», le dijo, «vivo justo aquí. Si necesitas algo, solo toca la puerta. O puedes entrar cuando quieras. El código es tu fecha de cumpleaños». María se quedó en silencio, viendo cómo se alejaba. Sus ojos seguían el ritmo constante de sus pasos. Jack se había convertido en la sombra de Henry. No importaba cuánto lo intentara, María no lograba entender qué tipo de conexión secreta compartían los dos. Le preguntó a Henry, pero él simplemente sonrió y dijo, «Es un secreto de hombres». Le preguntó a su hijo, y respondió con la misma frase, «Es un secreto de hombres». No importaba a quién preguntara, ninguno de los dos le diría la verdad. María siempre había intentado mantener una distancia educada con Henry, pero se volvía cada vez más difícil. Jack encontraba cualquier excusa para ir al departamento de Henry. Cuando terminaba de limpiar y no encontraba a Jack, él estaba con Henry. Cuando salía del estudio y su hijo no estaba, lo encontraba con Henry. Incluso cuando llamaba a casa y nadie contestaba, solo tenía que ir a tocar a la puerta de enfrente, y allí estaba Jack, sin falta.
Lo que más la desconcertaba era cómo Jack había llegado a ver a Henry como un héroe. Lo idolatraba, confiaba en él, lo adoraba demasiado. A veces, María sentía como si ni siquiera fuera la verdadera madre de Jack, como si Henry, extrañamente, fuera más un padre para él. Por ejemplo, cuando una tubería se rompió en la casa, María apenas había encontrado el número de un plomero, cuando Jack salió corriendo por la puerta y fue a tocar la de Henry. Le tomó la mano, miró a su madre con una gran sonrisa y dijo, «El tío Sullivan puede arreglar cualquier cosa». O cuando María llegaba del trabajo, lista para ayudar a Jack con la tarea, él ya iba corriendo hacia casa de Henry con su mochila. Al salir, tomaba la fruta que María había comprado y decía, «El tío Sullivan enseña mejor. Esta fruta es para él». O cuando planeaba llevar a Jack al parque de diversiones, él llamaba a Henry, emocionado. Pero cuando María le decía con firmeza que Henry no podía ir, Jack estallaba en llanto, corría a su habitación y gritaba, «Si el tío Sullivan no va, entonces yo tampoco quiero ir». O cuando María, agotada, se quedaba dormida en el sofá después del trabajo, al despertar encontraba la cena ya lista. Henry estaba sentado cerca, jugando con Jack, y los dos la esperaban en la mesa. Jack le tomaba una mano, con la otra agarraba la de Henry, y le sonreía con dulzura, «El tío Sullivan hizo tu favorito, arroz del tesoro». O cuando María se enfermaba, el primer instinto de Jack no era llamar a su abuela ni a un doctor, siempre era Henry. Durante los días de fiebre, cuando apenas podía abrir los ojos, siempre lo primero que veía era a Henry a su lado. Él se quedaba toda la noche, cuidándola, sin marcharse hasta que la fiebre cedía. Y antes de irse, le decía con suavidad, «Hay gachas calientes en la estufa. Cómelas cuando despiertes». O cuando había un día de actividades padres-hijos en la escuela, Jack terminaba de desayunar temprano y de inmediato iba a tocar la puerta de Henry. María intentó detenerlo, recordándole que no debía molestar a los demás. Los ojos de Jack se llenaron de frustración, y con el corazón destrozado le dijo, «Si el tío Sullivan no va, entonces tú tampoco deberías ir, mamá». Ese día, María perdió la paciencia. Llena de rabia, levantó la mano, y lo golpeó. Jack rompió en un llanto desconsolado, y aunque María se arrepintió al instante e intentó abrazarlo, él la apartó. «Los otros niños tienen mamá y papá», gritó. «Yo ya no tengo papá. Solo tengo al tío Sullivan. Si tú vas sola, se van a burlar de mí». Después de esa pelea, Jack hizo sus maletas, y se mudó al departamento de Henry. María se sintió impotente, atrapada en una situación que no podía resolver. No quería seguir alterando a su hijo, así que le pidió en silencio a Henry que lo cuidara por un tiempo. Se volcó por completo al trabajo, convirtiendo su vida en un torbellino constante solo para mantenerse ocupada. Pero cada noche, al volver a casa, le esperaba un vacío desgarrador. Ahogaba su soledad en alcohol. Una noche, Henry entró al departamento con su llave. María no había encendido las luces. Estaba acurrucada en un rincón del sofá, perdida en silencio. Henry no dijo nada al principio. Recogió en silencio las botellas vacías esparcidas por el suelo, luego se sentó a su lado y le acarició suavemente el cabello. Su voz fue baja y suave, «María, ¿sabes por qué llevé a Jack de regreso a casa ese día?» María negó con la cabeza y dio otro trago de su botella. Henry se la quitó con delicadeza. María trató de recuperarla. «María», dijo con calma, «esto solo lo diré una vez. Si sigues ahogándote así, lo que sea que haya entre tú y Jack, tendrás que resolverlo sola». María dejó de resistirse. Henry tomó una manta,
la cubrió con cuidado y guió su cabeza para que descansara en su hombro. Tu divorcio con Isen fue un golpe devastador para Jack, dijo. Los niños son más sensibles de lo que creemos. Entienden mucho más de lo que demuestran. Ese día, cuando terminé mis rondas en el hospital, caminaba de regreso a mi oficina, y vi a Jack, sentado solo en la azotea. La voz de Henry bajó aún más. María, ese día, Jack estaba listo para saltar. María se quedó paralizada. Su rostro se volvió blanco como una hoja. Todo su cuerpo temblaba sin control, sus pupilas se encogieron por el shock, y las lágrimas comenzaron a caer sin fin. Su espíritu se tambaleaba al borde del colapso. Henry la abrazó con delicadeza, una mano en la parte trasera de su cabeza, acariciándola como si consolara a una niña asustada. Con voz baja, casi temiendo que sus palabras pudieran quebrarla del todo, continuó, Jack me dijo que, mientras tú y Isen estaban ocupados con el divorcio, sus abuelos lo presionaban constantemente para que eligiera entre ustedes dos. Le apretaban los brazos tan fuerte que le dejaron marcas, pero nadie lo notó. Su otra abuela estaba demasiado ocupada cuidando del abuelo. Su padre estaba con otra mujer. Y su madre, bueno, su madre estaba tan ocupada que ni siquiera lo veía. Me dijo, que sentía que ya nadie en el mundo lo amaba. Henry hizo una pausa, dándole espacio para respirar, y luego continuó con ternura. Jack dijo que Zoe fue a su escuela. Se paró allí, frente a sus maestros y compañeros, diciendo que era su nueva mamá. Los otros niños se burlaron de él. Le decían que sus padres se habían divorciado y que nadie lo quería. Por eso ya no quería ir a la escuela. La voz de Henry se volvió aún más suave. Jack también me contó que sus abuelos le dijeron que si tú te casabas otra vez, tendrías nuevos hijos, y lo enviarías a un orfanato. Luego, cuando le pediste que fuera al hospital con tu madre, creyó que lo estabas abandonando. Mientras estaba allí, escuchó a alguien discutir. Una de las voces gritó que, tirarse de un edificio, hacía que todos los problemas desaparecieran. Y por eso, subió a la azotea. María se derrumbó por completo en los brazos de Henry, sollozando hasta quedarse sin aliento. Él no dijo nada más. Solo la sostuvo con fuerza, acariciándole el cabello con paciencia y ternura, brindándole consuelo sin palabras. Cuando sus lágrimas comenzaron a disminuir y su respiración se calmó, lo miró a los ojos y le preguntó si le había dicho algo a su hijo. ¿Por qué estaba tan apegado a él de repente? Henry asintió. Le había hablado a Jack. Pero le respondió con cuidado, eso no es lo más importante. Lo que importa es cómo se siente Jack. Cuando él esté listo para hablar contigo, cuando te lo cuente él mismo, entonces sabrás que te ha perdonado. Le aseguró que Jack regresaría a casa en 1 o 2 días. No necesitas preocuparte tanto, dijo con voz cálida. No importa cuánto se enoje un niño, no importa cuánto se rebele, la persona que más ama siempre será su madre. Esa noche, María, exhausta por el llanto y el peso emocional, se quedó dormida en los brazos de Henry, después de contarle todo lo que había guardado dentro durante tanto tiempo. Henry la llevó en brazos con cuidado hasta su habitación, la arropó y le dio un tierno beso en la frente. 10 minutos después, regresó con Jack en brazos. El pequeño se subió silenciosamente a la cama, acostándose junto a la almohada. Sus ojos estaban hinchados por tanto llorar. Henry le secó las lágrimas y colocó su pequeña mano dentro de la de María. Le habló con voz cálida y firme, Jack, recuerda esto. No hay nadie en este mundo que te ame más que tu mamá. Ahora eres un niño fuerte, y los niños fuertes protegen a sus mamás. Si algo te duele, tienes que hablarlo con ella.
María ahora solo te tiene a ti. Y si incluso tú dejas de cuidarla, su corazón se romperá. Jack asintió con solemnidad, con los ojos aún brillantes por las lágrimas. Se frotó la cara, luego miró a Henry, parpadeando con determinación, como si estuviera tomando una decisión importante. «Tío Sullivan», preguntó con voz suave, «¿tú amas a mi mami?» «Sí», respondió Henry, sin dudar. Los ojos de Jack se iluminaron de inmediato. Le agarró la mano, sus deditos se cerraron con fuerza en torno a la suya, llenos de esperanza. «Entonces, ¿te casarás con ella?», preguntó con entusiasmo. «¿Puedes ser mi papi?». Henry sonrió mientras le revolvía el cabello. Tío Sullivan estaría encantado. «Pero Jack, tu mami no ama al tío Sullivan. No puedo forzarla, por más que lo desee». En la oscuridad, bajo las sábanas. Las pestañas de María temblaron. Y sus dedos se cerraron, apenas, alrededor de la mano de su hijo. Después de que el padre de María fue dado de alta del hospital, su madre tomó una decisión práctica. Para ayudar a cuidar de María y su hijo, se mudó con su esposo al apartamento de su hija. Para María fue un gran alivio. Pero pronto, algo peculiar comenzó a suceder. Primero había sido Jack, que seguía a Henry como su sombra. Ahora eran sus padres. Desde que se instalaron, los ancianos Murphy no paraban de elogiar a Henry. Su nombre estaba en cada conversación. Hablaban de él como si fuera su propio hijo. La madre de María cocinaba todos los días, e insistía en que Jack cruzara al otro departamento para invitar a Henry a cenar. «Vive solo, no debe ser fácil», decía con simpatía. En la mesa, lo trataba con una calidez reservada normalmente para un hijo. Después de comer, Henry se sentaba a jugar ajedrez con el padre de María, quien reía tanto que a veces se le saltaban las lágrimas. María ya no podía controlar cómo se desarrollaban las cosas. Esa noche, la señora Murphy la llevó con suavidad al dormitorio y, sin perder tiempo, comenzó a enumerar todas las virtudes del doctor Henry Sullivan. Había tanto entusiasmo en su voz que parecía que estaba describiendo a un santo. Elogiaba su carácter, su dedicación, su amabilidad, y luego, con una mirada cargada de esperanza, soltó la pregunta. «María», dijo con una voz cálida pero firme, «dime la verdad. ¿Qué estás pensando realmente? El doctor Sullivan ya ha dejado en claro lo que siente por ti. Pero tú, ¿qué sientes por él? ¿Te gusta?». Esa pregunta tan simple tomó a María desprevenida. ¿Le gustaba Henry? No estaba segura. No sabía con certeza si lo que sentía era amor. Pero no podía negar que, durante muchos meses, su corazón se había agitado en silencio. Cuando estuvo enferma, fue Henry quien apareció primero. En sus momentos más débiles, cuando más necesitaba consuelo y cuidado. Cuando su corazón estaba en su punto más frágil, fue Henry quien permaneció a su lado. Si él hubiera llegado con gestos grandilocuentes o declaraciones apasionadas, María tal vez lo habría rechazado. Tal vez habría asumido que tenía segundas intenciones. Quizás lo habría apartado sin más. Pero Henry hizo lo contrario. La trató con respeto profundo, con una presencia constante, estable. Llena de un tipo de afecto tranquilo que ella no podía ignorar. En todos esos años, aparte de Isen durante la etapa inicial de su relación, solo Henry había logrado que su corazón se agitara así. Lo que él le ofrecía no era una pasión deslumbrante ni promesas poéticas, sino algo mucho más raro, una profunda sensación de seguridad. Sus hombros eran del tipo en que uno podía imaginarse descansando. Y sin embargo,
María no podía darle una respuesta. María no podía darle una respuesta. Se sentía insegura. No sabía cuánto tiempo durarían sus sentimientos. Temía que todo aquello fuera solo un momento pasajero de gratitud, y no amor verdadero. Temía que, incluso si llegaban a estar juntos, las cosas volvieran a cambiar. Ya había pasado por demasiado. Estaba cansada. No podía permitirse otra tormenta emocional. Al ver la vacilación en los ojos de su hija, la señora Murphy soltó un suspiro, le dio una palmadita suave en el hombro y dijo con ternura: «Mi niña, la vida es larga, pero un hombre como el doctor Sullivan solo aparece una vez en la vida. Isen te dejó un desierto en el corazón. Pero Henry está plantando un oasis en ese desierto. Él entiende tus silencios, se queda a tu lado sin hacer preguntas. Y te da calor cuando nadie más lo hace. Si lo dejas ir, puede que nunca vuelvas a encontrar a alguien que sepa amarte, despacio, de verdad, y cada día». Después de que su madre salió de la habitación, Jack entró de puntillas. Subió a la cama, se acurrucó entre los brazos de María y, con voz dulce, suave, y llena de esperanza infantil, dijo: «Mami, el tío Sullivan me dijo que le gustas mucho. ¿Te vas a casar con él? Así yo podría tener un papá otra vez. Y alguien que te quiera a ti también». María lo miró, conmovida, y le hizo la misma pregunta que antes: «Jack, ¿por qué te gusta tanto Henry? ¿Qué fue lo que te dijo aquel día en la azotea del hospital? ¿Por qué aceptaste volver con él?» Jack la miró a los ojos, brillantes y serios, y dijo: «Mami, ya sé que estuve mal. No voy a hacerte preocupar otra vez». Y luego comenzó, con emoción sincera, a contarle todas las razones por las que quería tanto a Henry. «Mami, yo quiero al tío Sullivan porque yo te quiero más a ti. Papá trajo a esa señora mala a casa, y te hizo llorar. Yo no quería a papá. El abuelo y la abuela dicen cosas feas de ti. Tampoco los quiero a ellos. Solo el tío Sullivan nunca dijo nada malo de ti». Jack continuó con entusiasmo, sin dejar de mirar a su madre: «El tío Sullivan me dijo que yo soy un verdadero hombrecito. Él me enseñó cosas importantes, me llevó al parque de diversiones, me mostró dinosaurios, jugó conmigo, me ayudó con la tarea. Y me enseñó cómo querer a mi mamá. Él siempre sabe cómo me siento, siempre. Fue a hablar con los niños que se burlaban de mí en la escuela, y después, ya nadie se reía. Me hizo sentir orgulloso y querido. Cuando se me rompía el lápiz, él lo notaba. Cuando me raspaba la rodilla, él lo veía. Cuando mis ropas estaban sucias, o cuando yo estaba triste. Él siempre lo sabía. Y me consolaba, me animaba, se quedaba a mi lado. Y me daba abrazos cálidos cuando lloraba. Mami, un papá debería ser como el tío Sullivan. Si yo pudiera ser su hijo, sería tan feliz». María escuchó cada palabra, con el corazón desbordado de emoción. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, sin que pudiera detenerlas. En ese momento, comprendió cuán poco calificados habían sido ella y Isen como padres. Isen casi siempre dejaba al niño con su madre, sin involucrarse. Y ella, aunque siempre creyó amar profundamente a Jack, a menudo había permitido que el trabajo y el estrés diario la consumieran, olvidando que lo que su hijo más necesitaba era tiempo, atención y amor. Pensó en Henry nuevamente, en sus ojos tranquilos, tan profundos y llenos de calidez. Su corazón se ablandó, y por primera vez en mucho tiempo, una sensación de paz silenciosa se asentó sobre ella. Era el 9 de septiembre, cumpleaños de Jack.
Cargada de culpa hacia su hijo, María se había tomado medio mes libre del trabajo. Quería llevarlo de viaje, solo los dos. Disneylandia era el lugar número 1 en su lista, y él no dejaba de hablar de las llanuras infinitas del norte. Esa mañana, María se levantó temprano, fue a recoger un pastel a la pastelería y volvió a casa con el corazón lleno de ilusión. Pero al acercarse a su edificio, toda su alegría desapareció de golpe. Allí, junto a la entrada, con una camisa celeste arrugada, estaba una figura que reconoció al instante. Era Isen. Antes de que pudiera darse la vuelta y marcharse, Isen corrió hacia ella y la sujetó del brazo. Con un fuerte tirón, la atrajo a sus brazos. María, lo siento, por favor, vuelve conmigo, suplicó desesperado. No puedo respirar sin ti, no puedo vivir sin ti. Te extraño tanto. Todo lo que hice, todo, fue por ti. Puedo perdonarte por estar con Henry, de verdad. Solo, perdonémonos, comencemos de nuevo. Yo todavía te amo, María. Siempre te he amado. Su voz se quebró, mientras intentaba abrazarla de nuevo. María retrocedió de inmediato, alarmada. Le dio una patada firme y lo empujó lejos. Había pasado más de un año desde la última vez que lo había visto, pero el hombre frente a ella ya no era el Isen confiado y arrogante de antes. Su rostro estaba demacrado, su barba descuidada, los ojos apagados. Y la camisa que llevaba olía a cigarrillo y estaba hecha un desastre. María lo miró, y sorprendentemente, no sintió nada. Ni dolor, ni rabia, ni calidez. Solo una ligera lástima y una tristeza silenciosa por lo que alguna vez fue. El tiempo, comprendió, había borrado incluso sus recuerdos más hermosos. Ya no había vuelta atrás. Mamá. La voz de su hijo la sobresaltó. María se giró, y se encontró con la mirada profunda e inescrutable de Henry. Por un breve instante, el pánico se apoderó de su corazón. Corrió hacia él, aún con el pastel en las manos, y trató de explicarse, no lo invité. Dijo rápidamente. No tengo nada que ver con él ya. Lo empujé, no lo abracé, de verdad no lo hice. Por favor, no lo malinterpretes. Ni siquiera estaba segura de lo que decía. Solo sabía que necesitaba que Henry supiera la verdad. Henry no dijo nada. Solo le entregó a su hijo, le acarició el cabello, y le dijo con suavidad, llévalo arriba. Esa noche, cuando Henry regresó a casa, había un nuevo moretón en su rostro. María fue a buscar un poco de ungüento. Mientras le aplicaba el medicamento con cuidado, Henry le preguntó, con una sonrisa tranquila, ¿esto significa que te preocupas por mí? María dudó, sin saber cómo responder. Henry retrocedió un paso, y abrió los brazos lentamente. Sus ojos, bajo la luz tenue de la lámpara, eran difíciles de leer. María, dijo con dulzura, puede que ya no pueda seguir esperando. Si estás lista para aceptarme, ven a mis brazos ahora. Hubo algo dentro de ella que casi respondió al instante. Ese abrazo, era demasiado tentador, demasiado cálido, demasiado seguro. Quería lanzarse a él, renunciar a todo, rendirse. Pero su razón la detuvo. Titubeó, dividida entre el deseo de su corazón y el miedo a la incertidumbre. La expresión de Henry se apagó. Bajó los brazos lentamente y, como siempre, le acarició la cabeza con ternura. María, susurró, todavía me debes un abrazo. Esa noche, María no pudo dormir. Se revolvía en la cama, sin poder quitarse de la mente la mirada de Henry, ni la tristeza silenciosa en su voz,
ni la forma en que sus brazos habían caído con resignación. A la mañana siguiente, cargó las maletas en el coche. Era hora de comenzar el viaje que le había prometido a su hijo. 2 semanas, solo los dos. Necesitaba tiempo para pensar. Cuando regresara, tendría una respuesta. Pero justo cuando estaba por arrancar el motor, su hijo corrió hacia ella, con los ojos rojos por el llanto. «Mamá. El tío Sullivan se va. Se va muy, muy lejos. Lo acabo de llamar, aún está en el hospital. Vamos a buscarlo, por favor». María se quedó helada. Su cuerpo entero se enfrió. María, puede que ya no pueda seguir esperando, ahora entendía lo que él había querido decir. Era su despedida. De verdad se estaba yendo. Saltó al coche y condujo a toda velocidad hasta el hospital. Pero llegó demasiado tarde. El doctor Sullivan se fue esta mañana, dijo la jefa de enfermeras con un suspiro. Antes estaba con Médicos Sin Fronteras. Volvió hace 3 años porque conoció a alguien que lo hizo querer quedarse, nadie sabe por qué, pero decidió regresar a esa vida. Nos enteramos esta mañana. Ni tiempo tuvimos para despedirnos. María se quedó allí, atónita, con la mente en blanco. Sin pensarlo, se dio la vuelta, volvió al coche. Y fue directo al aeropuerto. El teléfono de Henry no dejaba de sonar. Pero nadie contestaba. Desesperada, subió corriendo las escaleras del primer al tercer piso, gritando su nombre por cada pasillo. Su voz resonaba, cada vez más angustiada. Al llegar al tercer piso, ya no tenía aliento. Su corazón palpitaba con fuerza. Y aún así, no había señales de él. La desesperación la venció. Sus piernas cedieron, y se dejó caer en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. Comenzó a llorar. Quería correr y pedir que anunciaran su nombre por altavoz. Pero su cuerpo no respondía. Entonces, una voz familiar la llamó desde atrás. Sobresaltada, se giró rápidamente. Y ahí estaba. Henry. Las lágrimas le brotaron de nuevo, pero esta vez, eran de alegría. Rió y lloró al mismo tiempo, poniéndose de pie como pudo. Estaban a unos 3 metros de distancia. Henry la miró con ternura y preguntó, ¿por qué viniste tras de mí? María sollozó y respondió, vine, a devolverte el abrazo que te debo. Henry rió y dejó caer la maleta. Abrió los brazos con una sonrisa, María. Si estás segura. Ven a mí. Pero esta vez, no se vale arrepentirse. Y esta vez, María no dudó. Ignorando las miradas a su alrededor, corrió directo hacia su abrazo. Lo rodeó con los brazos, lo sostuvo con fuerza, llorando y golpeándole el pecho suavemente. Idiota. Dijo entre lágrimas. Me asustaste tanto. Pensé que de verdad te habías ido. Henry la abrazó con fuerza, apoyando la cabeza sobre su hombro. Sus ojos brillaban, llenos de emoción. A lo lejos, vio a Jack, sonriendo con orgullo y haciéndole una señal de victoria con los dedos. Henry soltó una risa suave, enternecido por la travesura del niño. Le susurró al oído, te dije que me debías un abrazo. He esperado demasiado por esto. No iba a rendirme tan fácilmente. María alzó la mirada, sus ojos aún húmedos, pero llenos de gratitud y paz. Una sonrisa floreció en su rostro, y sus mejillas se tiñeron de un suave rubor. Le rodeó el cuello con los brazos y murmuró, compra uno, llévate otro gratis.
sin derecho a devolución. Henry sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba. Entonces, bromeó ella, después de tanto esperar. ¿Un solo abrazo no es muy poco? Henry reprimió una carcajada, miró a Jack y le guiñó un ojo con picardía. El niño entendió el mensaje y se cubrió los ojos de inmediato. Henry se inclinó y la besó. Tierno, lento, lleno de afecto y calidez. Más tarde, cuando Henry le entregó un boleto de avión, María quedó atónita. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo había sido planeado. Él y Jack habían trabajado juntos desde el principio, guardándole el secreto. Le había pedido al niño que revisara el número de vuelo en su celular, lo encontró, y reservó un asiento en el mismo avión. Mi amor, dijo Henry con una sonrisa traviesa, mira esto. Hasta conseguí el asiento a tu derecha. Te dije que estábamos destinados. María se sonrojó y le dio un manotazo juguetón en el brazo. ¿Quién es tu amor? No me llames así. Tomó la mano de Jack, que rebotaba de emoción, mientras Henry le sostenía la otra con firmeza. Con la mano libre, Henry empujaba la maleta, y se inclinó para susurrarle, María. Jack dijo que quiere una hermanita. Más tarde, María le preguntó en voz baja, ¿por qué estabas tan seguro de que yo era la indicada? Henry solo sonrió y no respondió. 3 años atrás, en una reunión escolar, se enteró de que María asistiría. Y por eso, volvió del extranjero. Si María hubiera estado felizmente casada, tal vez él habría seguido siendo un médico voluntario por el mundo. Sin raíces, sin apegos. Él era huérfano, no tenía hogar, ni familia. Solo un recuerdo se mantenía firme en su corazón. Un resplandor suave como la luz de la luna. Se había enamorado de ella a primera vista, en la secundaria. Y desde entonces, María jamás había salido de sus pensamientos. Nunca pudo explicarlo del todo. Solo sabía que, para él, ella era la única que se sentía correcta. Y ahora, al fin, su espera había valido la pena. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Comparte tu opinión. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo video.